¿Qué es un transformador eléctrico y cómo funciona? Un transformador es una máquina eléctrica que, basándose en los principios de inducción electromagnética, transfiere energía de un circuito eléctrico a otro, sin cambiar la frecuencia. La transferencia se lleva a cabo con el cambio de voltaje y corriente. Un transformador aumenta o disminuye la corriente alterna cuando es necesario. Estas máquinas ayudan a mejorar la seguridad y eficiencia de los sistemas de energía durante su distribución y regulación a través de largas distancias. ¿Qué hay dentro de un transformador eléctrico? Los tres componentes más importantes de un transformador son el núcleo magnético, el devanado principal y el secundario. El devanado principal es la parte que está conectada a una fuente eléctrica donde se produce flujo magnético inicialmente. Estas bobinas están aisladas una de la otra y el flujo principal se induce en el devanado principal. Pasa el núcleo magnético enlazándose al secundario a través de un cambio de reluctancia baja. El núcleo retransmite flujo al devanado secundario para crear un circuito magnético que cierra el flujo. Así, un camino de reluctancia baja se crea dentro del núcleo para maximizar el enlace del flujo. El devanado secundario ayuda a complementar el movimiento de flujo que empieza en el primario y usando el núcleo alcanza al secundario. Este último puede alcanzar un impulso cuando ambos devanados están enrollados en el mismo núcleo, permitiendo que los campos magnéticos creen movimiento. En todos los tipos de transformadores, el núcleo magnético se ensambla apilando láminas de acero, dejando un espacio de aire mínimo requerido para asegurar la continuidad del camino magnético. ¿Cómo funciona un transformador? Un transformador eléctrico emplea la ley de inducción electromagnética de Faraday para funcionar. La tasa de cambio del enlace del flujo respecto al tiempo es directamente proporcional al campo electromagnético inducido en una bobina o conductor. La física de un transformador reside en la inducción mutua entre dos circuitos que están enlazados por un enlace magnético común. Este está equipado usualmente con dos devanados, primario y secundario. Estos comparten un núcleo magnético laminado y la inducción mutua que tiene lugar entre estos circuitos ayuda a transferir la energía de un punto a otro. Dependiendo de la cantidad de enlaces de flujo entre el devanado primario y el secundario, habrá distintas tasas de cambio en el enlace del flujo. Para asegurar el mayor flujo, pasando otra vez y enlazándose al devanado secundario desde el primario, un cambio de reluctancia baja se crea entre los devanados. Esto permite una mejor eficiencia en el desempeño y forma el núcleo del transformador. La aplicación de voltaje alterno en el devanado primario crea un flujo alterno en el núcleo. Esto enlaza ambos devanados para inducir el campo electromagnético en ambos lados. El campo electromagnético en el devanado secundario origina una corriente conocida como corriente de carga y una corriente conectada a la sección secundaria. Así es como un transformador eléctrico entrega energía de corriente alterna de un circuito a otro a través de la conversión de energía eléctrica de un valor a otro, cambiando el nivel de voltaje, pero no la frecuencia. Materiales: alambre de cobre de distintos calibres, material conductor, tornillo de hierro, multímetro, fuente de corriente alterna y un par de caimanes para una mejor conexión en las partes transmisoras de electricidad. Procedimiento: realizar el embobinado primario alrededor del conductor con el cable de cobre de mayor calibre. Efectuar el segundo embobinado encima del primero de la misma manera. Nota: el número de vueltas dependerá de los resultados deseados. Conectar el embobinado primario a la fuente de corriente alterna y el secundario al multímetro para poder medir la diferencia de potencial de salida. Nota: las bobinas se pueden conectar de manera opuesta, pero se tendrá un decrecimiento en el voltaje en lugar de un incremento.
Este es el diagrama de mi proyecto. Esta es la metodología de mi proyecto. Lo primero que realicé fue un diagrama en el cual se puede apreciar el embobinado primario y el secundario. Estos mismos están unidos a un núcleo magnético. En este caso de material de construcción fue hierro. Se puede apreciar que el diagrama tiende a seguir la instrucción o la ley física de que el voltaje en el embobinado primario siempre será menor que el voltaje producido en el embobinado secundario. El embobinado primario es alimentado por una fuente de corriente alterna de 9 voltios y básicamente en eso está constituido todo el diagrama. La fórmula a utilizar fue la siguiente, que dice que el número de vueltas en el embobinado primario sobre el número de vueltas en el embobinado secundario será igual a el voltaje producido en el embobinado primario sobre el voltaje efectuado en el embobinado secundario, con el problema de saber qué cantidad de voltaje arrojará el embobinado secundario con esa fuente de corriente alterna de 9 volts. Es ahí cuando recurrimos al despeje de la fórmula anterior. Descubrimos que el voltaje secundario es igual al voltaje primario por el número de vueltas del embobinado secundario sobre el número de vueltas en el embobinado primario. Conociendo todo lo anterior, procedemos a realizar la respectiva sustitución, donde encontramos que el voltaje secundario era igual a 9 voltios multiplicado por 120 vueltas sobre 60 vueltas. Cantidad que, llevándolo cálculo que al efectuarlo en la calculadora nos da un resultado de un voltaje en el embobinado secundario de 18. Es así como queda finalmente resuelto el problema del transformador.